Dilthey. Guillermo Dilthey, 1833-1911, es el principal representante del historicismo. Fue profesor en diversas universidades desde 1882, ocupó la cátedra de Historia de la Filosofía en Berlín. La parte más interesante de su investigación está dedicada a la metodología de las ciencias del espíritu, Introducción a las ciencias del espíritu, 1883, La construcción del mundo histórico, 1910, Los tipos de visión del mundo, 1911, pero también publicó importantes estudios históricos sobre el Renacimiento, la Reforma, Schlemacher, el Romanticismo y las obras de juventud de Hegel. Sus obras contienen además, aunque no desarrolladas sistemáticamente, una filosofía de la vida. Las ciencias del espíritu. En su introducción a las ciencias del espíritu señala Dilthey que el fundamento y el método de las ciencias de la naturaleza ya ha sido establecido suficientemente a partir de Bacon, pero falta hacer lo mismo con lo que él llama ciencias del espíritu, historia, política, derecho, literatura, arte, filosofía, es decir, con lo que la escuela de Baden llamó ciencia de la cultura o ciencias de la cultura. Su objeto es la realidad histórico-social. Tales ciencias estuvieron primero subordinadas a la metafísica. Más tarde, los positivistas mutilaron la realidad histórica para adaptarla a los conceptos y métodos de las ciencias de la naturaleza. Dilthey se propone, pues, determinar la especificidad de las ciencias del espíritu y realizar su fundamentación mediante una crítica semejante a la que ya había realizado Kant respecto a las matemáticas y la física. Los conceptos fundamentales elaborados por Dilthey son los siguientes. Primero, el objeto de estas ciencias es la realidad histórico-social o el mundo histórico, que está compuesto por individualidades que solo pueden ser conocidas por el método biográfico, el cual busca hacer comprensible y viva una unidad de vida, su desarrollo y su destino. Ahora bien, tal objeto no puede ser captado por los instrumentos de las ciencias de la naturaleza, sino mediante instrumentos específicos, la vivencia, la expresión y la comprensión. Segundo, la vivencia. No es sino la experiencia viva o vívida, conocimiento, sentimiento y volición simultáneamente, en el interior del hombre, de una realidad exterior individual e histórica en la que se funden sujeto y objeto. Es vivir interiormente una realidad y experimentar ese modo de vivirla. Nada tiene pues que ver con el concepto intelectual puramente objetivo universal. Tercero, la expresión. No es sino el esclarecimiento y delimitación de la vivencia en el lenguaje, cualquier tipo de lenguaje religioso, poético, artístico. Cuarto, la comprensión. Es la operación intelectual que corresponde a la vivencia. Se distingue de la explicación, operación propia de las ciencias de la naturaleza. Explicar es establecer conexiones causales entre los objetos de la experiencia externa. Se explica un fenómeno físico por sus causas. En cambio, comprender es una forma de simpatía con un hecho histórico, parte de una vivencia del mismo y se realiza en el interior de uno mismo. Quinto, los tipos. Son las únicas formas de generalización legítimas en las ciencias del espíritu, puesto que se basan en las diversas formas de expresión de vivencias semejantes. Filosofía de la vida e historicismo. Todos estos desarrollos metodológicos presuponen una concepción filosófica que considera la vida como realidad radical, irreductible a cualquier otro tipo de realidad y sólo comprensible desde sí misma. Por eso, o por ello, la filosofía se convierte en una hermenéutica de la vida. La vida es un flujo incesante y no puede ser encerrada en categorías estáticas como sustancia, yo o sujeto, y en ella se funden el hombre y el mundo. El yo nunca se da sin el otro o sin el mundo. Además, vida e historia son la misma cosa prácticamente. La vida es, en su misma sustancia, algo uno con la historia. La historia es simplemente la vida, concebida desde el punto de vista del todo de la humanidad, que forma una conexión. Igualmente, el hombre es, hasta en las profundidades más inescrutables de sí mismo, una esencia histórica. En consecuencia, toda comprensión es comprensión histórica. Que sea el hombre lo dice solo la historia, pero la historia constituye y construye estructuras y conexiones dinámicas, estructuras históricas que engendran valores y realizan fines inmanentes y que por tanto están centradas en sí mismas. De ahí que cada época histórica constituya un horizonte cerrado pero transitorio. De dónde se sigue el carácter relativo de los valores y de la verdad, todo valor y toda concepción del mundo debe ser juzgada desde la totalidad de la vida y en su contexto histórico. Esta concepción podría ser calificada de historicismo, pero Dilthey negó expresamente que condujera al escepticismo acerca de la verdad.